Bueno, vamos a hablar un tema acerca de neuroradiología. Si bien es cierto, esto lo ven más con la doctora Bu, pero sí es importante afinar algunos conceptos en este momento, ya que están viendo estudios tomográficos y la primera causa de estudios tomográficos, además de tórax o el COVID, va a ser trauma. Entonces, antes de entrar al trauma, siempre debemos conocer de que las lesiones traumáticas pueden estar asociadas a diferentes manifestaciones clínicas. Entonces hay que diferenciarlo entre un término que se usa mucho en emergencia y lastimosamente es mal utilizado porque a todo paciente en la emergencia le ponen paciente politraumatizado. Existe el término policontundido, polifracturado y politraumatizado. Policontundido es aquel paciente que tiene múltiples golpes, pero no comprometen estructuras óseas ni órganos vitales en un paciente. En otras palabras, esto puede ser, en términos vulgares, un polisopapeado, ¿verdad? No va a provocar una muerte inminente del paciente. Eso no significa que no pueda presentar efectos tardíos. Por ejemplo, un paciente que está bien golpeado desde el punto de vista muscular, hay que tener en cuenta que en 72 horas puede ser rhabdomiólisis, ¿verdad? Un efecto por el incremento del ácido láctico por el trauma muscular y que va a condicionar una serie de alteraciones, pero van a ser tardías. No comprometen la vida del paciente. El polifracturado es aquel paciente que tiene múltiples fracturas, siempre y cuando no sean en la bóveda craneana o en la parrilla costal, no van a comprometer inminentemente la vida del paciente. Entonces puede tener varias fracturas, pero con eso no quiere decir que el paciente vaya a fallecer. Sí entender que este paciente, por tener varias fracturas, dependiendo de la edad, del el sexo, el peso, tendrá riesgo de mortalidad más tardíamente, en unas 48 a 74 horas. Pero no comprometen la vida inminentemente. Mientras que el politraumatismo es una lesión cuyos mecanismos daña estructuras que comprometen la vida del paciente en forma inminente. Por lo tanto, el manejo de un politraumatizado es muy diferente a la de un policontundido o un polifracturado. Entonces, lamentablemente en las emergencias, a todos les ponen politraumatizado. Y eso no debe ser así. Entonces, los pacientes politraumatizados es importante valorarlos adecuadamente porque estos requieren un manejo de protocolo adecuado. Es más, un paciente politraumatizado es un paciente que debería de manejarse con alrededor de 5 o 6 médicos, en el cual cada médico está asignado a un área del cuerpo que le va a evaluar en cuestión de 4 minutos, ¿verdad? Y poder determinar si hay lesiones o riesgos a ese nivel. Y un conjunto de médicos que evaluó un segmento cada uno en 5 minutos, cada quien tiene una conclusión, la reúnen y saben el estado completo del paciente para determinar no solo estudios laboratoriales, no solo estudios radiológicos, sino que pronóstico y tratamiento. A su vez también les permite saber qué tipo de médicos van a necesitar para restablecer al paciente. Es importante que entendamos que cuando tenemos un paciente politraumatizado hay etapas de valoración y hay áreas más importantes desde el punto de vista evolutivo que otras para manejar este paciente, ¿verdad? Un paciente verdaderamente politraumatizado, pues debemos de evaluar en primera instancia si hay trauma craneoencefálico o no y el grado de severidad de esta lesión cerebral. Si tiene trauma torácico y dentro de este trauma torácico, lo más importante sería saber si tiene contusión miocárdica o no.
si tiene neumotórax o no, porque tantos factores pueden predisponer a la mortalidad del paciente. O la última sería disección aórtica postraumática. Si es en abdomen, importante, si es un abdomen cerrado, uno tiene que clasificar las lesiones de acuerdo al grado de severidad y tienen un orden cronológico. En primer lugar, el órgano. En un trauma abdominal cerrado, a valorar inminentemente debe ser el vaso, porque por su posición anatómica y con un trauma es más frecuente que se fracture y que sangre en cantidades abundantes por su posición anatómica. Después sigue el hígado. El hígado puede soportar mayor tiempo una lesión, ya que tiene diferentes segmentos y dependerá del segmento dañado la afectación del paciente. De ahí sigue el duodeno. El duodeno en su porción retroperitoneal, porque en las porciones interabdominales el impacto expande y no provoca rupturas, mientras que en la porción retroperitoneal el impacto provoca ruptura del mismo porque no tiene movimiento o no tiene desplazamiento. Y por último, los riñones, que también tienen su grado de severidad de acuerdo a la localización de la lesión. No es lo mismo una lesión periférica que una lesión a nivel central. Entonces, aquí tienen una definición, aquí tienen el orden de importancia de las cosas que tienen que valorar en un paciente politraumatizado, ¿verdad? Y en la primera, como todo paciente, tienen que ver circulación y ventilación. Entonces, aquí hay que ver si no hay interrupción en la vía aérea, y si esa vía aérea no está interrumpida por ruptura de tráquea o bronquio, si no hay hemotorax-tensión, si no hay fracturas múltiples de costillas que lo convierten en un tórax inestable, y si no hay contusión pulmonar, y si la contusión pulmonar es pequeña o es grande. No es lo mismo manejar una contusión pequeña o una contusión grande, porque saben que la mortalidad de un paciente en una contusión grande es altísima en las próximas 12 horas. Las lesiones vasculares, ¿verdad? Eso se va a valorar con la hipovolemia, ¿verdad? Y si la hipovolemia es rápida o es lenta, ¿verdad? Sobre todo en el choque hipovolémico, entonces hay que considerar taponamiento cardíaco, desgarro de la aorta o sangrado cerebral o sangrado de una lesión abdominal. Si es en el cerebro, hay que saber si la contusión cerebral es grave o es secundario a una hemorragia cerebral masiva. Eso dependerá del tipo de lesión que vamos a ver en un rato. Eso es en la primera etapa. En las segundas etapas son las etapas que ocurren entre la séptima y 24 a 48 horas después, que son lesiones que se pueden presentar en estos pacientes precisamente porque no las prevenimos, precisamente porque no las consideramos o no pensamos en ellas. En algunas partes, no voy a decir hospitales o lugares, uno de los grandes errores es focalizarse en la lesión de un paciente. Cuando uno tiene un paciente con un accidente, sobre todo si es automovilístico, lo importante, aún después de haber examinado al paciente, es evaluar el mecanismo de trauma. Por eso debe preguntarse, ¿dónde fue el accidente? ¿Cómo fue el accidente? ¿Fue en carro o fue en moto? En carro, ¿qué tipo de carro? ¿Era el pasajero, era el conductor o iba atrás? ¿Usó cinturón o no usó cinturón? ¿A qué velocidad iba? ¿El impacto fue frontal, fue lateral o fue de esquina? Todo eso cambia, evidentemente, el mecanismo de trauma y por lo tanto también cambiará el tipo de presentación de la lesión y su clínica respectiva. En la tercera etapa es cuando son pacientes que
a pesar de que están estables después de la lesión, pueden sufrir deterioro secundario a comorbilidades existentes, como ser hipertensión arterial, diabetes, o enfermedades asociadas a ellos mismos, como a las enfermedades autoinmunes, que van a predisponer a que este paciente no se comporte en una evolución adecuada. Pacientes con discrasias sanguíneas, con trombocitopenia, etcétera, no es lo mismo. Pacientes con insuficiencia renal. Entonces, cuando tenemos un paciente politraumatizado, debería ser un equipo de médicos que lo valoren. Normalmente en el hospital donde yo trabajé, que se manejó trauma, pues nos asignamos a un paciente politraumatizado 6. Uno se encargaba de valorar el sistema nervioso central, otro se encargaba de valorar tórax, otro de valorar abdomen, el otro valoraba músculo esquelético, el otro se encargaba de controlar la vía aérea y la vía circulatoria, el siguiente se encargaba de anotar todas las manifestaciones clínicas del paciente que le habían referido cada uno de los médicos. Cada uno de ellos le decía, mira, tiene esto y esto y esto neurológicamente, hay que considerar esto. Cada uno se lo decía, él lo notaba y hacía el impronto, y en el impronto al final decía, paciente politraumatizado con lesión cerebral sospechosa de tal cosa. Trauma torácico con sospecha de tal, trauma abdominal, etc. Entonces tenían una marcha completa de la presentación del paciente. Había el siguiente, que era el que se encargaba de administrar todos los medicamentos necesarios, solicitar sangre, introducir medicamentos, etcétera, etcétera. Y había otro más, que era el encargado, de acuerdo a toda la información, empezar a llamar los médicos respectivos, neurocirujano, cirujano abdominal, cirujano vascular, etcétera. A tal punto que este paciente se estaba manejando en un tiempo de 10 a 15 minutos, estabilizándolo lo mejor posible y preparándolo para la cirugía inminente, cuando llegara todo el equipo de médicos para ser tratado. Eso mejoraba la sobrevida de los pacientes en un 80%. Entonces, lamentablemente, en nuestros hospitales se maneja muy mal los politraumatizados verdaderos, y a todos le ponen politraumatizado, y por eso es que muchas veces un solo médico está manejando un politraumatizado, que es algo aparentemente ilógico. Bueno, entonces, considerando eso, nos vamos a referir a una de estas áreas de un paciente politraumatizado, y es el trauma cráneoencefálico. ¿Qué es el trauma cráneoencefálico? Se define como una afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y que conlleva a una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y o emocionales del individuo. En otras palabras, puede llevarlo a una desconexión, ¿verdad? Y entre más desconectado está, significa que la lesión puede ser más severa. Uno de los términos importantes a determinar cuando tenemos el trauma craneoencefálico es considerarse un trauma craneoencefálico abierto o cerrado. Abierto, consideraremos cuando hay lesión ósea que compromete, en su mayoría de los casos, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos, compromete a las meninges con salida de líquido cerebral raquídeo o no. Normalmente la salida de líquido cerebral raquídeo se ve mucho más frecuente en fracturas de cráneo de la base, sobre todo a nivel de las regiones petrosas o a nivel de las regiones frontales, que involucran el piso de la misma con afectación de las eldías etmoidales. También se puede considerar abierto aquel que compromete los senos paranasales, no necesariamente la tabla externa del seno paranasal, sino que compromete la tabla interna del seno paranasal, provocando entrada de aire de los senos
aire y líquido que entran directamente a las meninges y la comprometen y pueden generar una meningitis, un proceso infeccioso. A eso también se consideran abierto. Y cerrado es aquel cuando no hay compromiso de la bóveda craneana como tal, ni de la base. Algo importante cuando tenemos un trauma cráneoencefálico, después de saber si es abierto o cerrado, es entender el grado de compromiso de las estructuras intracraneales. Y la primera estructura intracraneal a valorar antes que el cerebro va a ser la meninge. Recordando que la meninge se divide en tres partes, es la dura madre, el tejido o el espacio en medio, que es la aracnoides, el tejido que envuelve o sigue todas las circunvoluciones del cerebro, que se llama pía madre. Cada uno tiene una significancia y una importancia diferente. Y las lesiones traumáticas del cerebro se van a presentar en las diferentes partes de esta área. Entonces, recordando la anatomía, aquí lo que les había dicho abierto y cerrado. Recordando la anatomía, aquí tenemos estructuras vasculares, aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos el espacio aracnoideo y tenemos en la parte más alta, tenemos la dura madre. Los senos venosos tienen comunicación con vasos que van intracerebrales, pero que también van extracerebrales hasta llegar a la bóveda craneana. Pero la mayoría de los senos venosos se encuentran siendo parte de esos espacios aracnoideos, ¿verdad? Ahí hay grandes vasos de grandes calibres donde están los grandes senos venosos que conformarán algunas lagunas venosas. Entonces, es importante en esto saber dónde están cada una de estas estructuras. Aquí tenemos una siguiente imagen donde vemos que en la parte más externa, donde está la dura madre, que se representará como este color azulito que está aquí, es la dura madre, es la que está en contacto directo con la tabla interna del hueso. Esta es la tabla externa, esta es la tabla externa, esta es la tabla interna del hueso y la dura madre está en íntimo contacto. La dura madre hasta puede pedir hasta 3 milímetros de grosor y es dura, no fácil móvil, poco expandible. Tiene unas características, si lo pudiéramos ver, como que estuviéramos viendo el neumático de una pelota de fútbol o los neumáticos antiguos de las llantas o los neumáticos que tenemos también de las llantas antiguas de la bicicleta, porque algunas bicicletas ya no usan ese tipo de neumático. Pero es como que estuviéramos viendo eso. Nada más que no es tan expandible. Encima de ella y en medio de ella, o sea, en el interior de ella y encima, transcurren unas estructuras vasculares que se llaman arterias meningia, sobre todo la mayor de todas, que es la meningia media. Y hay remanentes occipitales, hay mediales y hay anteriores. Entonces, en otras palabras, la meninge en su porción de dura madre es irrigada en su totalidad por estas arterias meningias. Cuando un paciente recibe un trauma directo con afectación o fractura del cráneo, el impacto es tan grande que repercute sobre la meninge. Dependiendo de dónde esté el impacto, entre más cerca esté del parietal o temporal, con más frecuencia se romperán las arterias meningias medias. Y eso provocará una lesión que se va a manifestar más rápidamente, el pronóstico será peor, la evolución será rápida y las complicaciones son severas. Por debajo de la dura madre, en el espacio surrounding están los grandes senos venosos
Si el impacto es grande, puede llegar hasta ellos y romperse. Pero el sangrado es por debajo de la dura madre, nunca por arriba. El de arriba siempre será de predominancia arterial. Por eso es importante saber ubicar dónde están estas estructuras, porque nos ayudan a diferenciar entre las diferentes lesiones que va a tener el cerebro. Por último, la capa que está en contacto con el cerebro, la pía madre, cuando hay un sangrado, y es un sangrado laminar, el sangrado se pone en la pía madre. Por lo tanto, sigue el trayecto de las circunvoluciones y a eso es que ustedes van a ver la famosa hemorragia subaracnoidea. Se llama subaracnoidea porque está debajo del espacio del aracnoides y que discurre laminarmente a través de toda la pía madre. Y eso lo vamos a ver en la manifestación de la hemorragia subaracnoidea. Bueno, entrando profundamente a las lesiones postraumáticas de cerebro, son estas 6 que miramos acá. Este es el hematoma epidural, este es el hematoma subdural, esta es la hemorragia subaracnoidea, esta es la contusión hemorrágica, esta es el hematoma intraparenquimatoso y está la lesión axonal difusa. Los primeros 5 lesiones que miramos ahí son evaluables fácilmente con un estudio tomográfico. La lesión axonal difusa es difícil de valorar, interpretar o diagnosticar por tomografía. El estudio de elección será la resonancia magnética cuando se necesite. ¿Por qué digo cuando se necesite? Es por el tiempo de evolución que tendríamos que tomar una resonancia magnética. Y se usa como descarte. ¿Por qué? Porque muchas veces la evolución clínica y el examen físico son suficientes como para determinar la existencia de una lesión axonal difusa y en muchos casos no se realiza. ¿Cuándo se realizan? En la mayoría de los casos cuando estamos asociados a una lesión traumática que tiene un efecto médico-legal. Por ejemplo, pues una persona que lo chocaron y después del accidente tiene una lesión de este tipo y la persona que lo chocó venía en estado de drogadicción, embriaguez, etc. Entonces, eso va a repercutir entre el famoso homicidio culposo, no culposo de primero, segundo, tercer grado y con eso tienen que tener una documentación completa. Bueno, empecemos con el hematoma epidural. El hematoma epidural se encuentra siempre en la parte superior de la dura madre, porque recuerden que las arterias están encima de la dura madre o en medio de ella, pero partes de esos vasos salen y se miran, son visibles. Cuando uno abre la bóveda craneana y quita la tapita de hueso, uno ve la meninge y ahí ve las arterias. Como cuando uno ve la pierna de una persona y mira aquel montón de arañitas vasculares. Así se miran las arterias meninges. ¿Cómo es una arteria? El sangrado de ella es rápido y de alta presión. Por lo tanto, rápidamente va a presentar signos clínicos. Como la dura madre es gruesa y poco elástica, la sangre al acumularse lo que hace es hundir a la dura madre y hacer contragolpe o contraimpacto con la tabla interna del hueso. Eso formará un sangrado que tiene forma biconvexa, convexidad hacia afuera y convexidad hacia adentro. Como es de crecimiento rápido y forma convexidad, provocará más rápidamente compresión del sistema nervioso. Por lo tanto, provocará a su vez herniación del parénquima cerebral de un lado hacia el otro lado. Si el movimiento de la sangre, vamos a usar esto, si el movimiento de la sangre es hacia acá en forma horizontal,
moverá la línea media. La línea media acá. Entonces, si ustedes se fijan, el sistema ventricular se ha desplazado. A esa se le llama herniación sulfalcina. ¿Por qué? Porque el fal cerebral está acá. Entonces, aquí es una herniación sulfalcina hacia el lado derecho. Todo esto de aquí es lado derecho y todo esto de aquí es lado izquierdo. Pero eso normalmente ocurre si el hematoma fuera temporal. Lo va a desplazar acá. Pero si el hematoma fue causado por el sangrado de la meninge en su parte más alta, entonces comprimirá en la región parietal y la región temporal y provocará desplazamiento hacia el lado contralateral, pero también hacia abajo. En este caso hay una herniación sulfalcina, pero también está desplazando las estructuras hacia abajo. Y si ustedes ven, las amígdalas están siendo comprimidas aquí abajo y descendidas. Esto hacia abajo se llama herniación transtentorial descendente, de alta mortalidad porque comprime el bulbo, el puente y el paciente cae en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso es que el hematoma epidural tiene un deterioro neurológico rápido. Las manifestaciones clínicas son evidentes. Gracias a Dios solo ocurre en 1 o 4%, pero la mortalidad es alta si no se diagnostica a tiempo. Está asociado a fracturas. Su forma es miconvexa. Afortunadamente solo ocurre en un 90% unilateral. Si fuera bilateral, la mortalidad sería mayor. Los lugares más frecuentes para que se presente es la región temporal. ¿Por qué la región temporal? Porque al valorar la bóveda craneana, número 1, las arterias meningias salen por la región temporal, porque las arterias meningias proceden de las arterias que salen de las estructuras de la carótida externa y normalmente salen de la maxilar. Y segundo lugar, el grosor. Cuando estamos hablando del grosor, estamos hablando de esto. Vamos a ver, vamos a ver la distancia. Estamos hablando del grosor de aquí. El grosor de la tabla de la región temporal es más delgada que el resto de los huesos. Y como es más delgada, es más fácil de fracturar y más fácil de lesionar la arteria meningia. Aquí podemos ver que la arteria meningia es la tercera rama y una de las más gruesas de la arteria maxilar. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía, sobre todo averiguar dónde fue el trauma. Un esquema sería como un martillazo, rompe el hueso, lesiona la arteria meningia y empieza a sangrar. Y empieza a hacer el efecto biconvexo, que sería este que están viendo ustedes aquí, en este caso en particular, ¿verdad? Y que toma una forma biconvexa o como un limón. Y si ustedes se fijan, ya evidentemente hay una herniación transtentorial descendente. Este paciente ya tiene no 15 minutos, sino que probablemente ya tenga unas 3 horas o 4 horas del trauma. ¿Por qué? Porque ya tiene edema perilesional. Miren todo el área oscura que está aquí. Esta es un área de isquemia. Este paciente, que van a entrar a la sala de operaciones, el pronóstico es reservado. ¿Por qué? Porque toda esta área de isquemia puede haber terminado en un infarto. Y muchos de estos pacientes, si se tardan más allá de las 6 horas, mueren no tanto por el hematoma, porque ya se restableció, sino porque el grado de lesión contigua provocó un gran infarto extenso que no permite su buena recuperación. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos determinar un hematoma epidural desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista radiológico. Clínicamente es preguntando y evaluando al paciente, cosas que no se hacen en muchas ocasiones. Todo paciente con trauma craneoencefálico debería tener fondo de ojo, evaluación de tono y fuerza,
sensibilidad, signos de hiperreflexia, el tiempo de evolución del estado de la conciencia, cuánto se deterioró el estado de conciencia en cuánto tiempo, qué Glasgow tiene. Todo eso debería ser evaluado para con eso tener una conclusión clínica de a qué nos estamos enfrentando. ¿La tomografía para qué es? Si clínicamente ya sabemos que es un hematoma epidural, la tomografía es para determinar el tamaño del hematoma y la localización del hematoma. ¿Para qué necesitamos eso? Pues precisamente lo necesitamos para hacer el planteamiento quirúrgico. Porque si el hematoma está aquí, entonces la ventana de apertura va a ser aquí. Si el hematoma estuviera acá, la ventana sería acá. Entonces, para eso sirve la tomografía, para la extensión, el tamaño y las consideraciones y pronósticos. Entonces, es importante saber por qué, cuándo y cómo vamos a hacer un estudio. El radiólogo debe estar entrenado para eso. Debe de conocer toda la clínica del hematoma epidural para saber la rapidez con la que tiene que hacer el examen. El clínico debería saberlo, pero no necesariamente lo saben en muchas ocasiones. Aquí tenemos dos pacientes. La única diferencia entre uno y el otro es que este es un paciente pediátrico y este es un paciente adulto. Pero los dos tienen forma biconvexa, los dos tienen herniación sulfacina. La ventaja de los dos es que todavía no hay área de hipodensidad, que significa que no hay de hipoxia y que el pronóstico va a ser mejor si actúan rápido. Claro, si se esperan 3 horas más, lo más seguro es que el paciente tenga un mal pronóstico. La siguiente lesión es el hematoma subdural. Como su nombre lo dice, está por debajo y está por debajo de la dura madre, donde están los vasos que vimos o los grandes senos venosos, donde está el líquido cefalorraquídeo. Y si se rompe una vena, la vena tiene un flujo de baja presión. Como es de flujo de baja presión, es de gota a gota. Y como es de gota a gota, la manifestación clínica puede ser muy, pero muy extremadamente lenta. Pero como sigue el trayecto de la aracnoides, entonces lo que va a hacer es hacer una imagen semilunar. ¿A qué me refiero semilunar? Lleva la convexidad de la dura madre pero lleva la concavidad del cerebro. Entonces forma una imagen en semiluna. Entonces, ¿va a provocar compresión y efecto de masa? Sí. En algunos casos, si fue un seno grande que se rompió, pues va a ser más rápido la manifestación clínica. Pero si es un vaso pequeño, va a gotear poco a poco. Y en algunos casos se hacen estudios tomográficos que son normales. Hay casos de estos pacientes que manifiestan clínicamente una alteración un mes o un mes y medio después del trauma, sobre todo si son pacientes mayores. Y en los pacientes mayores hay que tener mucho cuidado porque hay involución cerebral y normalmente estos hematomas pueden ser bilaterales. Viene un paciente de 80 años, se golpea el cerebro acá, pum, se lo golpea aquí, pero como está flotando el líquido, el impacto de aquí rebota y hace que golpee al otro lado, entonces hace hematomas en los dos lados. Y con el tiempo comprimen el cerebro y si es un paciente mayor, aunque lo drenen, el tejido cerebral no mejora, sino que queda involucionado y el paciente queda con lesiones. La cifra de mortalidad va del 50 al 85%. Como ven, puede ser alta si el diagnóstico se nos pasó desapercibido. Aunque el estudio tomográfico sea normal, la importancia que hay aquí es instruir al familiar. ¿Cómo instruir al familiar? Decirle, si su paciente tiene ataxia, no le puedo decir si tiene ataxia porque no me va a entender, pero si su familiar camina normal y de repente camina como niño, o sea, con las piernas abiertas y con la cabeza hacia abajo, como buscando equilibrio, tráigalo de emergencia.
Si su paciente hablaba bien y ya no habla bien, tráigalo de emergencia. Si su paciente empieza con dolor de cabeza, tráigalo de emergencia. Si su paciente empieza a que se le están olvidando las cosas, tráigalo de emergencia. Si su paciente le cambió de conducta, o sea, él era bien alegre y ahora es callado o iracundo, tráigalo de emergencia. Todos esos son signos de resangrado del hematoma subdural. ¿Por qué? Porque el hematoma subdural se puede parar solito, dejar de sangrar automáticamente y de repente hace un mal movimiento, un desbalance, ¡pum!, y se reactiva y puede seguir sangrando. Lastimosamente, cuando ya vienen, si no se han orientado estos pacientes, el 50% viene con lesión cerebral severa y vienen flácidos o descerebrados. Normalmente, como está a nivel de el espacio subaracnoideo, se puede mezclar con el líquido subarraquídeo y a veces ser difícil de verlo. Pueden resangrar, pueden tener tienen forma de semiluna. El 85% son unilaterales, o sea, solo de un lado, pero otro 15% pueden ser unilaterales. La densidad puede ser mixta. ¿Por qué puede ser mixta? Porque se mezcla con el líquido subarraquídeo y lo hace que tenga un contraste diferente. Aquí tenemos diferentes imágenes. Este es un paciente que tuvo un hematoma subdural hace tiempo, ya se reabsorbió, pero miren, el cerebro se involucionó y quedaron los espacios amplios. Aquí, este es un paciente que puede pasar desapercibido, de que no tiene nada, pero tiene 2 hematomas subdurales. ¿Cómo sabemos que tiene 2 hematomas subdurales? Miren los espacios subaracnoideos, mírenlo aquí. Aquí ya no se ven, están borrados definitivamente. Y aquí va el hematoma. Voy a cambiar esto porque este no me sirve. Voy a usar este. Aquí va el hematoma. Aquí como lo ven. Aquí va el otro. Entonces, 2 hematomas subdurales y probablemente de tiempo corto, estamos hablando de una semana, pero ya está comprimiendo el cerebro, pero está simétrico. Posiblemente todavía no presente manifestaciones, pero este paciente es quirúrgico. En este otro paciente, es un paciente también con lo mismo, pero ya la sangre se ha mezclado más con el líquido subarraquídeo y ya se mira de otra coloración diferente. Pero ya el parénquima cerebral se ha lesionado. Aquí un paciente que tuvo un hematoma subdural ya se estaba reabsorbiendo, pero de repente vuelve a sangrar y genera nivel. Pero el cerebro está comprimido. Aquí otro. Este es crónico, tan crónico, que este paciente posiblemente ya lo traen al hospital, ya viene con una lesión cerebral y ya no va a sangrar más y ya no pueden hacer mucho porque más bien, si ustedes se fijan, más bien son áreas de fibrina esta y el cerebro está dañado. Este es otro donde hay áreas de resangrado. Aquí hay otro que es crónico, aquí hay otro que es operado, ¿verdad? Porque ya hay gas, aquí hay una abertura, operado bilateralmente con tejido residual. La tercera lesión, la hemorragia subaracnoidea. Casi todos los traumas craneoencefálicos cursan con hemorragia subaracnoidea, que pueden ser de leves a severas. En este caso, las hemorragias subaracnoideas se localizan en la pía madre y por eso es que siguen el trayecto de las circunvoluciones, como lo estamos viendo aquí. La hemorragia subaracnoidea se puede presentar en trauma craneoencefálico o en eventos cerebrovascular. Aquí podemos ver una hemorragia subaracnoidea que va hacia la tienda del cerebelo y hacia la base del cráneo. Postraumática, esto hay que considerar, estos pacientes con este tipo de hemorragia subaracnoidea pueden presentar signos meningios, solo que no presentan fiebre. Ojo con esto. Si ustedes tienen un paciente con trauma craneoencefálico que inicia con un cuadro meningio, hacen una tomografía y encuentran hemorragia subaracnoidea, entonces diagnostican hemorragia subaracnoidea y los signos meningios
son secundarios al sangrado. Pero si 24 horas después aparece fiebre, significa que tiene una hemorragia subaracnoidea, pero que tiene una sobreinfección. Ojo, revisar la tomografía de nuevo para saber si no se nos escapó una fractura que comprometió meninge y que ahora ha entrado un proceso infeccioso. Por eso, cuando diagnosticamos trauma craneoencefálico, hay que saber si es abierto o cerrado, porque desde el punto de vista clínico, si es abierto, se tiene que iniciar una terapia antibiótico para evitar las complicaciones que vamos a ver más adelante. Se presenta en la mayoría de traumas, aparece en forma de colecciones finas, líquidas, de alta densidad. Se va a acentuar en la tienda del cerebelo porque por gravedad se acumula más a ese nivel. Aquí tenemos pacientes con un sangrado subaracnoideo acentuado, ¿verdad? Aquí llega hasta las cisternas basales, ¿verdad? Aquí está la ambis y la coradigémina llena hacia el lado izquierdo, igual que la cisura de Silvio, igual que la cisura interhemisférica. El otro día vimos un paciente en el seguro con un sangrado en esta forma, ¿verdad? Y el paciente tenía, si no me equivoco, isquemia de acá, pero ese paciente era joven, no era de trauma, fue espontáneo, entonces atribuimos que este sangrado de hemorragia subaracnoidea, que era grande, era debido a una lesión aneurismática muy probable de la comunicante anterior. Entonces es importante en la historia clínica determinar es trauma o no es trauma. La otra hemorragia es la hemorragia intraventricular. Ojo, toda hemorragia intraventricular es un signo de complicación en el paciente. ¿Por qué? Porque desde el momento en que los ventrículos están comprometidos, ya indica una compresión cerebral intrínseca. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con un hematoma epidural, está comprimiendo el cerebro de afuera hacia adentro, pero el sangrado que tiene intraventricular, la sangre es más pesada que el líquido subarachnoideo, obstruirá su salida y provocará hipertensión endocraniana. Esta hipertensión comprimirá el cerebro del centro hacia afuera y incrementará la lesión cerebral y la mortalidad del mismo. Entonces, en este caso tenemos un paciente con hematoma epidural y hemorragia intraventricular. Definitivamente hay que manejar las dos lesiones, tanto el hematoma epidural como la hemorragia ventricular, y esto debe ser bien controlado, bien manejado, porque requerirá una derivación ventricular externa, pero tiene que ser controlada. Puede ocupar uno o todos los ventrículos, entre más ocupe, peor será, desencadena hidrocefalia, amerita manejo quirúrgico, solo el 5% de todos los pacientes lo presentan, pero incrementará el mal pronóstico de los mismos. Aquí está presente, tiene una hemorragia intraventricular severa, ¿verdad? Cuando tenemos una hemorragia intraventricular severa como esta, hay que descartar, si no hay antecedente de trauma, hay que considerar como posibilidad ruptura neurismática. Ahí en este caso, arteria cerebral media. Las contusiones pueden ser hemorrágicas o no hemorrágicas. Contusión simple es en aquella que solo vamos a ver un área de hipodensidad nada más. Y la hemorrágica es que vemos la área de hipodensidad con contenido de densidad sangre en su interior. La mayoría de contusiones simples, si no se manejan adecuadamente, en 72 horas se convierten en hemorrágicas. ¿Cuál es el problema de las contusiones hemorrágicas? Que dejan secuelas permanentes. La mayoría de estos pacientes, si la lesión es frontal y deja contusiones hemorrágicas, las secuelas van a ser síndromes convulsivos. Y si son en la región temporal, cambios conductuales. Pacientes que cambian sus temperamentos y algunas cosas particulares en ellos. Ocupa el 47% de las lesiones traumáticas, ¿verdad? Eso ocurre mucho, las contusiones hemorrágicas,
en los pacientes con trauma por volcamiento. Por eso hay que preguntar, ¿andaba cinturón o no? ¿Volcó o no el carro? Normalmente pueden ocurrir en impactos laterales. Recuerden, cuando un carro choca, la bolsa de aire se expande hacia el frente, entonces protege el impacto hacia adelante. Pero si el impacto es lateral, la bolsa se va a expandir siempre, pero el impacto hace que la cabeza se gire hacia el lado contralateral. Y cuando la bolsa se expande, tuerce el cuello. Esa torcedura del cuello provoca impactos de desaceleración en el cráneo y puede provocar estas lesiones. Además que puede provocar lesiones en la columna cervical con latigazos y lesiones subsecuentes. Se pueden asociar a fracturas craneales o hundimientos. El 50% son más frecuentes en el lóbulo temporal y el 33% es en forma secundaria en el lóbulo frontal. Si hay lesiones de contusión, este paciente puede presentar 24 a 48 horas nuevas lesiones de contusión que no fueron visibles en el primer estudio. Por eso estos pacientes hay que hacerles controles, sobre todo cuando se deterioran. Pueden presentar confusión, déficit neurológico focal o cambios de la personalidad. Normalmente estos pacientes no caen a Glasgow bajos, solo están desorientados. El hematoma intraparenquimatoso es un sangrado de origen central. El problema con los hematomas intraparenquimatosos es que pueden crecer mucho, comprimir el cerebro y generar áreas de isquemia. Es simple y sencillamente una colección de sangre y lo que hay que controlar es el edema perilesional, que tiene el mismo efecto que causaría una hemorragia intraparenquimatosa con hematoma, y todo dependerá de la ubicación. El tamaño y la posición del hematoma es lo que determina el planteamiento quirúrgico o no. Porque si son hematomas pequeños, uno espera que vaya a haber reabsorción y el pronóstico será mejor. Aquí tenemos dos casos representativos. Este paciente, pues, es un hematoma grande, está provocando herniación, pues hay que hacer una ventana y drenarlo lentamente, ir descomprimiéndolo. No se descomprime de un solo porque el sangrado aumentará, sino que lentamente para que el cerebro se vaya expandiendo normalmente y el vaso que se rompió no se abre espontáneamente. En este caso, el hematoma es en puente. Definitivamente, desde el punto de vista quirúrgico, no podemos ofrecer nada más que esperar que se reabsorba solo y ver la secuela del paciente, que puede ser de leve a severa. Por último, tenemos la lesión axonal difusa, como su nombre lo dice. Es una lesión que se encuentra en los axones y no directamente en el parénquima. ¿Dónde se van a ver estas lesiones? En sustancia blanca. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca es donde se encuentran toda la cantidad de axones que se intercomunican entre un hemisferio y el otro. La ruptura de estos axones provoca una desconexión severa del paciente a tal punto que el lado izquierdo con el derecho no se conectan. El paciente pierde el estado de conciencia en forma severa y normalmente caen a Glasgow de 6 o 7. Tomográficamente es una tomografía normal y un paciente con tomografía completamente normal, con un Glasgow bajo, hasta que no se muestre lo contrario, es una lesión axonal difusa. El pronóstico es malo. Pacientes quedan prácticamente en estado vegetal. La sobrevida dependerá de los manejos y cuidados adyacentes. Hay casos de pacientes que tienen 35 años de edad de estar con una lesión axonal difusa y han sobrevivido por todo el manejo familiar que tienen. Pero la mayoría, si no tienen un manejo así, el pronóstico es entre 3 a 6 meses de mortalidad por las complicaciones. La causa normalmente es por cizallamiento. Cuando ese cizallamiento es movimiento repetitivo del cerebro, eso puede ocurrir en un volcamiento.
Eso puede ocurrir en los niños cuando los jamaquean, un niño pequeño, menor de 6 meses, y lo bailan, los jamaquean, pueden provocar lesiones axonal difusas. Gracias a Dios es infrecuente, la alteración del estado de conciencia es severa y no hay demostración tomográfica de la misma. ¿Por qué? Porque la lesión es específicamente aquí. En algunos casos excepcionales, la tomografía logra ver algunas cositas como esta, pero son casos excepcionales que uno puede decir, parecen pequeñas contusiones. Pero si encontramos esto, pequeñas contusiones, que uno puede decir, no es tan grave. Pero si tenemos un Glasgow de 5, 6, inmediatamente tenemos que considerar lesión axonal difusa. Si podemos hacerle la resonancia, si no tiene otro compromiso en otra parte y le podemos hacer la resonancia, le hacemos la resonancia para encontrarla. La resonancia lo que evidenciará son áreas de hipodensidad en diferentes niveles de sustancia blanca del parénquima cerebral. Miren, todos estos puntitos negros en diferentes partes. Aquí está el centro mioval comprometido del lado izquierdo, llegando hasta la región posterior del cuerpo calloso. Llegan hasta la región del tálamo y pueden descender mucho más. Significan muchas rupturas de interconexión entre un hemisferio y el otro, y el pronóstico es extremadamente malo. Por último, tenemos que hacer un buen diagnóstico porque además de la lesión evidente que tenga, puede tener o llegar a tener complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Bueno, si es un paciente con trauma craneoencefálico con fractura de uno de los senos y no lo identificamos, si no identificamos que estaba roto el seno frontal en su pared interna, en 24 horas este paciente se lo entuban o le ponen oxígeno nasal, el aire entrará al seno paranasal, se acumulará y después lo redistribuirá dentro del parénquima cerebral y provocará un síndrome compresivo y el paciente se puede morir por compresión, porque el aire entra y hace efecto de masa y puede comprimir. Eso se llama neumoencéfalo. Si no determinamos que había una fractura y compromiso de una probable meninge, si no dan antibióticos, este paciente caerá en una meningitis, encefalitis o puede formar abscesos cerebrales. Si no detectamos a tiempo la compresión cerebral y la dejamos pasar mucho tiempo, va a provocar isquemias y las isquemias subsecuentemente infartos. Si los hematomas los dejamos crecer y no los diagnosticamos, generan herniaciones y las herniaciones provocan la muerte. Al final tenemos este esquema que está aquí. Este esquema engloba todo lo que hemos platicado. Los tipos de lesiones, las características de las lesiones, la localización de las lesiones y todas las consecuencias que puede tener el mal